Y si el ejercicio fuera mucho más que una herramienta para transformar tu cuerpo, y si también pudiera ayudarte a sanar emocionalmente, en este episodio hablamos con una psicóloga terapeuta sobre la relación que existe entre el movimiento, la salud mental, la forma en la que construimos una vida saludable. Conversamos sobre cómo el ejercicio influye en nuestras emociones, en los procesos de duelo, estrés y recuperación personal, y por qué el movimiento puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para sentirnos capaces, recuperar bienestar y transformar nuestra vida. Si alguna vez te has preguntado por qué moverte te hace sentir mejor, este episodio te va a dar una respuesta mucho más profunda de lo que imaginas. Bienvenidos a Proyecto Fitness. Somos Cami y Chris, dos licenciados en educación física que han hecho del entrenamiento su forma de vivir y entender el mundo. Este podcast nace de una pregunta sin una única respuesta. ¿Cuál es el verdadero sentido del fitness? Porque el fitness no son solo rutinas para verse bien, también es salud mental, motivación y una búsqueda constante de ser una mejor versión. Aquí nos sentaremos a hablar con personas que han construido su propia versión del fitness. Profesionales, atletas, personas comunes con historias extraordinarias. Vamos a escuchar sus conocimientos y reflexionar sobre sus historias personales y poder ofrecerte las mejores herramientas para que le des sentido al fitness. Este es nuestro proyecto y queremos que sea el tuyo también. Nuestro proyecto Fitness. Bienvenidos a un nuevo proyecto, un nuevo episodio de Proyecto Fitness. El día de hoy estamos muy entusiasmados con Cami porque tenemos un episodio muy especial. Sobre todo estamos muy contentos porque es la primera vez que tenemos a una persona, un invitado que no es ni par nuestro ni es deportista. Entonces estamos muy contentos y con una expectativa muy grande porque sabemos que va a ayudar mucho. Al mismo tiempo con Cami también estamos muy felices porque ya casi completamos nuestro 10º episodio. Entonces también estamos muy felices por eso. Damos la bienvenida a Kate. Kate, bienvenida a Proyecto Fitness. Gracias por haber aceptado la invitación, por estar acá con nosotros. Y bueno, invitadísima, qué honor tenerte acá con nosotros. No, yo feliz, muy feliz de ser parte de este proyecto, sobre todo cuando tiene ese trasfondo del que me han hablado. Me parece no solamente muy interesante, sino muy importante. Entonces yo feliz, un honor que me hace. No, Kate, muchas gracias. Yo quiero empezar la charla, la plática del día de hoy es como un tema muy puntual, y es que todos los médicos y psicólogos que yo conozco recomiendan el ejercicio. Yo soy entrenador, yo recomiendo el ejercicio con algo específico. Ven, campeón, ¿quieres tener vida útil? Entrena. Pero la recomendación de los médicos y los psicólogos va con otra connotación. Y a mí me gustaría empezar acá así. Tú que eres psicóloga, antes de que nos des un poquitico como de background de lo que haces y demás, ¿por qué recomiendas el ejercicio? No, es que no hay cómo no hacerlo, especialmente si trabajas en el tema de la salud. Porque, como yo les comentaba y como le digo a mis pacientes, es el kit básico, es lo básico para que nosotros podamos funcionar bien. Es que ni siquiera es como un factor diferencial, un agregado, no, es lo básico. Nuestro cuerpo está hecho para moverse y somos una sola cosa, ¿no? Entonces la gente cree que la mente, la salud y el cuerpo van por caminos diferentes y somos la misma cosa. Entonces no hay como tener salud mental, no hay como tener salud física, ni siquiera salud social si no estamos en movimiento. Entonces es lo básico necesario para poder sobrevivir. Entonces esa ya es la base por la que, por lo menos en el ámbito de la salud mental, recomendamos el ejercicio, ¿no? Ya y obviamente le sumamos muchas otras cosas ya de tema de gestión emocional, de desafío individual, de resistencia, de hacer catarsis también, ¿no? De darle movimiento a las emociones. Entonces es un tema. Cuando tú haces referencia a salud social, ¿a qué haces? ¿Qué significa salud social? Pues fíjate que ese es un tema también del que no se habla mucho, ¿no? Pero nuestra salud, no sé si sepan la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, pero básicamente dice bienestar en esas áreas, ¿no? Es decir, mental, física, y la social está ahí. No sé por qué siempre omiten esa parte ahí social, ¿no? Pero básicamente, cuando tú estás en movimiento, estás conectando con la vida, ¿no? Y estás conectando con otras personas también. Cuando se dan la posibilidad y no se encasillan de pronto en algunas cosas, que tal vez ya más adelante vamos a hablar un poco de eso. Pero el hecho de que tú puedas moverte, ejercitarte, también contribuye a tus relaciones interpersonales. Entonces, ahí está el tema de salud social. Kate, en ese sentido, tú que nos hablas, o sea que para ti es fundamental el movimiento.
y puede ser como un pilar para las otras dimensiones que tiene también el ser humano. O sea, tú ves el movimiento base, Sí. no sé, puede faltar otra cosa, pero el movimiento no puede faltar. Exactamente. Básicamente cuando llega un consultante, ¿no? a mi proceso de terapia, la primera pregunta que les hago es con relación a esos pilares, ¿no? ¿Cómo estás durmiendo? Es el pilar más importante. ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Cómo estás comiendo? ¿Verdad? ¿Qué tanto te mueves? ¿Qué ejercicio haces? Sí, ¿qué en movimiento estás? ¿Cómo te alimentas, por supuesto? ¿Y cómo están tus relaciones sociales? Con eso yo ya me hago un bosqueo, ¿verdad? De cómo está la persona, de qué factores están contribuyendo a lo que pueda estar pasando en la vida de la persona y también el prospecto de cómo va a funcionar el tratamiento. Entonces eso es un pilar base. Uh-huh. Cuando tú preguntas el tema del sueño, ¿lo haces con qué enfoque? Porque por lo menos para nosotros es fundamental el tema del descanso, que nosotros hablamos todo el tiempo de preparación física y entrenamiento deportivo, y cuando tú estás entrenando, la mayor interferencia que nosotros tenemos es que como cuerpo nos cansamos, ¿sí? Entonces un cuerpo cansado es un cuerpo que no rinde, un cuerpo que no entrene, pues claramente un cuerpo que está con tendencia o a lesión o con tendencia a estancamiento, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia del sueño y pues lo que se dice, en el sueño se construye el músculo, bla, bla, bla. Pero tú, digamos, ¿con qué enfoque determinas el sueño? Tal cual, una persona que no está durmiendo bien, ¿no? Porque hay personas que duermen sus 7 horas, hay gente que tiene hipersomnio, ¿no? Es decir, duerme mucho, ya duerme demasiado, que también es importante, ¿no? Si ya duermes demasiado, también nos está avisando ahí de un tema. Pero una persona que no duerme bien, que no tiene descanso, primero no tiene cómo procesar la información de lo que está viviendo, solución de problemas, gestión emocional, ¿no? Segundo, probablemente esté muy poco en movimiento, o sea que no está funcionando muy bien tal vez en su trabajo, en sus relaciones interpersonales y ahí de paso en hacer otras cosas por su vida, ¿no? Hobbies, proyectos y demás, ¿no? Entonces, un cuerpo que no está descansando, un cerebro que no descansa, además porque, no sé si ustedes sabían, pero el cerebro, el mayor trabajo del cerebro es cuando él está durmiendo. Es cuando él más trabajo hace. ¿Por qué? Porque él apaga el cuerpo, ¿no? Es decir, dormimos y entonces el cerebro dice, por fin no tengo que preocuparme porque esta persona dé un paso o respire o se mueva o... Ahora, entonces yo puedo dedicarme a reparar tejidos, hacer crecer el músculo, mirar cómo está el sistema digestivo, procesar emociones, mandar a la memoria de corto, de largo plazo, ¿no? Hacer la clasificación, pensar en una solución de problemas de esto que pensó la persona hoy. Entonces ahí es cuando el cerebro dice, ahora sí voy a trabajar. Cuando no dormimos bien, no dejamos que el cerebro trabaje. Entonces básicamente él está haciendo su proceso, me desperté, ya a la basura lo que estaba haciendo y me concentro otra vez en que respires, te muevas y demás. Y ahí en ese orden de ideas, entonces, digamos, una persona que llega a consultorio contigo en cita y que te diga como no, la verdad no duermo nada, no sé, 3 horas, 4 horas. Pues fíjate que lo primero que le digo, no estás durmiendo bien, no te estás moviendo. Okay. O sea, es relación directa. Claro, sí. No solamente movimiento en ejercicio o deporte específico, sino no se está moviendo mucho en su vida, ¿verdad? Es decir, no está trayéndole un cansancio saludable a su cuerpo. Entonces, si no está durmiendo bien, probablemente no se está moviendo mucho, o sea que está más bien muy quieto, muy sedentario, probablemente tenga mucho tiempo vacío para pensar, rumiar, imaginar, temer y demás. Y ahí ya va haciendo una cadena de cosas, ¿verdad? No está procesando bien emociones, quién sabe qué tanta red de apoyo tiene. Entonces van todos interconectados. Yo quiero preguntarte algo que me pareció muy chévere hacerlo y es, pues tú que has atendido pacientes, yo creo que muchas personas, que nos cuentes de pronto un caso especial que te haya tocado, no sé, un caso difícil de una persona que no tenía hábitos saludables, que no dormía, no se movía. Supongo que en algún momento te ha tocado y supongo que es un trabajo denso, arduo que toca hacer ahí, pero si tú quieres que nos cuentes como una experiencia que te haya tocado con un paciente que te haya marcado puntualmente.
Generalmente no hablo de los casos de mis pacientes, ¿no? Por el tema de su propia privacidad y confidencialidad, entonces no comento casos específicos, pero puedo decirles que es como el pan de cada día. Generalmente una persona que llega a consulta, especialmente si ya lleva como una gravedad, es porque ha dejado todos esos hábitos de lado. Ahora, sí es más difícil trabajar con una persona que no tiene este tipo de hábitos. Sí, de pronto era como el objetivo. La eficacia del tratamiento se puede predecir, no al 100%, pero sí uno puede hacer una predicción de que va a ser más difícil y más demorado para una persona que no tiene este tipo de hábitos o esta base, ¿no?, establecida. Entonces, fíjate que lo primero que se hace en esos casos es precisamente establecer la base. O sea, que tú puedes estar con un problema específico, ¿vale? Vamos a decir que tú llegaste a sesión por, qué sé yo, un tema de, no sé, separación, problemas de pareja. ¿Vale? Entonces tú llegas diciendo, ¿cómo dejo de sentir todo este amor? ¿No? Vamos a decir que estamos entusados. ¿Cómo dejo de sentir todo esto? ¿No? Entonces yo digo, ok, vamos a poner esa pregunta acá. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Qué tanto te estás moviendo? No, nada de eso. Esta va a tener que esperar un poquito. Y vamos a levantar esto. Tenemos que darle el kit básico al cuerpo para que pueda sostener todo ese dolor, todos esos pensamientos, toda esa confusión. Y ahí sí, entonces vamos a poder trabajar en eso. Entonces, fíjense cómo es tan importante que en realidad, si no empezamos por ahí, pues va a demorar un poquito más. Ok, yo ahí digamos, por lo menos cuando tú hablas lo del movimiento, a mí se me hace curioso porque ahorita que nosotros estamos como en esta etapa de la... uno, hiperconectividad, y segundo, que estamos en una etapa de autoexplotación. Sí. Entonces, claramente todos nosotros ahorita queremos estar produciendo, ¿sí? Hiperproductividad. Entonces, no solamente estamos siendo hiperproductivos en el ámbito laboral, sino también hiperproductivos en el ámbito social. Entonces, si yo, digamos, en un día corro, entreno fuerza y en la noche voy con mi equipo de running, entonces, claro, socialmente estoy demasiado crack, ¿verdad? Haciendo la comparativa real de personas que, pues, por temas laborales, condiciones familiares, no tienen tanto espacio para poder hacerlo, la recomendación que nosotros siempre solemos hacer es como, ven, pues encontremos espacios en donde te puedas mover, pausas activas, caminatas, demás, pero el primer ataque que nos hacen es como, pero ¿cómo lo hago si estoy trabajando? O a modo de hate, como, sí, ya ahorita le digo a mi jefe que me regaló una horita para ir a caminar y entonces tal. Entonces, digamos como que dentro de nosotros nos encontramos como con esa barrera, ¿sí? Porque se suele ver demasiado simplista las herramientas que nosotros damos, porque se suele pensar que no, que la herramienta tiene que ser algo muy fantástico, algo muy grandioso, pero pues en realidad son muy simples. Pero digamos como por lo menos yo como entrenador, cuando las suelo dar, las herramientas, pues digamos como que entran en un modo como de burla. Pero entonces, digamos tú como psicóloga, ¿qué herramientas de movimiento das para que la persona pueda incluir el movimiento que no sea ejercicio, el movimiento del día a día? Y pues que no se terminen burlando de nosotros, porque eso siempre pasa, como no, sí, ya ahorita me paro de trabajar la hora que tú me dices, y entonces me dice como, caramba, pero tampoco es tan difícil. Sí, lo que pasa es que en general los seres humanos solemos subestimar esos pequeños tiempos o esas cosas simples, y pasan todo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablando en psicología, si tú le dices a la persona, estás estresada, necesito que aprendas a respirar, es como, ¿qué basura es esta? O sea, vine para que me diga que respire, ¿no? Pero realmente eso es lo que necesita para empezar a... Entonces, eso pasa también con el ejercicio, ¿no? Entonces, si yo no tengo la hora y si el entrenador no me hace sudar a toda, entonces no es tan bueno, no sirvió tanto, ¿no? Nosotros intentamos trabajar eso en terapia primero, haciendo como una reestructuración de esas creencias que se tienen con relación a eso, a subestimar el valor de las cosas pequeñas o básicas y a no subestimar el tiempo. Entonces, fíjate que a veces son cositas simples como trabajar de pie, por ejemplo, ¿no? O subir escaleras en vez del ascensor, ese tipo de cosas que te implican poco tiempo, okay, pero que funcionan bastante bien. Entonces, por ahí, y también los fines de semana, ¿no? La gente subestima mucho también ese tema de los fines de semana. Nosotros trabajamos como pasitos de bebé. Entonces, cuando vienen así como, no, eso no me va a servir,
les pongo desafíos, ¿no? Como está bien, cumple con los 5 minutos. Cuando cumplas los 5 minutos vas a ganar un premio y ahí vamos a ver entonces cuánto. Entonces, claro, empezando con los 5 minutos se dan cuenta que, qué sé yo, 5 minutos de plancha es una eternidad, por ejemplo, ¿no? Entonces me dices que no tienes tiempo, pero no te aguantas un minuto de plancha. Entonces ahí ya vamos con evidencias mostrando un poco eso y buscando más opciones de cosas así. No sé si te referías a eso con la pregunta. ¿Sí? Katy, yo quería preguntarte, y ya que mencionabas el tema de la respiración, yo siempre soy muy insistente en que la respiración es importante no solamente para el ejercicio, sino para tranquilizarse, para calmar todo el tema de la ansiedad. ¿Qué papel tiene la respiración en cuanto a una persona que está muy estresada por X o Y problemas? Pero ¿qué tan importante es la respiración en esos casos? En los casos de... En los casos, digamos, de ansiedad o estrés o de temas así. No, básicamente si tú no respiras bien, no vives bien, ¿no? Es decir, lo primero que tú tienes que hacer para vivir es respirar. Y de nuevo, se nos olvidan esos pequeños detalles. Y básicamente el 90% de los seres humanos respiramos mal. ¿Por qué digo respiramos? Porque a pesar de que uno ya sabe y uno lo intenta, a veces en el corre-corre del día a día uno no se da cuenta, pero no está respirando bien. Incluso fíjate que hay personas que sin tener algún tipo como de funcionamiento en específico patológico, hacen como apneas todo el tiempo. Entonces uno empieza a ver que las personas empiezan a bostezar mucho o a suspirar mucho, ¿verdad? Eso ya es un indicador de que no están respirando bien. Y eso es un elemento base, yo creo que también para salud física, social también, ¿verdad? La respiración es un elemento estrecho para todos los temas de salud mental. De hecho, hay muchas técnicas, ¿no? Técnicas de respiración, que 4-4-4, inhalar en 4, sostener, exhalar. Yo tengo entendido que esas técnicas de respiración, cuando son como muy extendidas, es para controlar, ¿no? Como para uno, digamos, yo inhalo, sostengo 4, boto en 4. Sí, hay diferentes técnicas. ¿Alguna que nos recomiendes para en esos casos? Ese que tú estás nombrando de 4-4-4 o 3-3-3, dependiendo de la capacidad que tenga la persona, porque no todos tenemos la misma capacidad. Ajá. Es súper buena porque ya nos va dando una noción. Algunas personas se quedan muy enganchadas con el cuánto y se pueden perder. Eso. Pero lo más importante dentro de la respiración es poder sentir nuestro cuerpo, parar un momento y poder sentir realmente cómo estoy respirando. Automáticamente tú haces eso y tú ya empiezas a respirar diferente. Les apuesto que en este momento su sistema dijo, venga a ver cómo estoy respirando. Capito, tengo esto acelerado, hazlo. ¿Qué? ¿El tema de la respiración? Yo creo que tu cuerpo ya en este momento está respirando diferente el solito. Ya, ahí, digamos como mientras no dejes respirar. Va a ser apnea acá. Ahí digamos como que en el momento en el que tú estás diciendo atención plena a la respiración es que como en el momento en el que el aire entra al cuerpo. Sí. Ser muy consciente y sentir. Sí, y no necesita tanta... Fíjense que en el momento en que ustedes dicen, respiración, su propio cerebro ya dice, momento, venga a ver cómo es que estamos respirando. Y hay una forma natural de respirar, ¿no? Que es la de los bebés. No sé si han visto que a un bebé se le mueve mucho la pancita cuando respira. Uno ve a un bebé, cuando ve a un bebbe, echen ojito, uno mira y el bebé se le mueve mucho la pancita, mucho. ¿Por qué? Porque esa es nuestra forma natural de respirar, que es una respiración un poco más diafragmática, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que hace el cerebro cuando escucha respiración es disminuir un poquito ¿verdad? La velocidad, y él empieza a hacerla un poco más lenta y profunda. Ahí él solito ya le dice al sistema nervioso como vamos a calmarnos, ¿verdad? Y empieza como a buscar un poco ese equilibrio. Y uno solito ya empieza a respirar un poco mejor. ¿Sí? Sí, yo creo que pasa. Tú lo acabaste de hacer. Sí, yo que soy una persona, lo que dice que es verdad, un poco acelerada, pero sí, a veces esos espacios de tú como que calma mucho. Y no necesita mucho tiempo, de nuevo, subestimamos eso, entonces creemos que si hacemos 3 respiraciones no va a servir para nada, pero si tú haces 3 en intervalos, estás respirando mucho mejor y le estás ayudando en todo sentido a tu cuerpo, incluso yo creería que una capacidad pulmonar para la actividad física, no sé.
Sí, pues es que cuando nosotros estamos en fase de entrenamiento o cuando estamos en fase de esfuerzos, entramos bajo condiciones dependiendo el contexto en el que esté, porque si es un contexto netamente de fuerza, sí, la respiración es súper importante porque del hecho de que tú respires bien, te va a indicar que puedes hacer 2 o 3 respiraciones más, que te acerques a una zona de fallo o lo que se conoce como RIR 1 o RIR 2, o por el contrario, que falles no porque muscularmente no puedas, sino porque aeróbicamente ya te quedaste, que son 2 conceptos completamente diferentes. Pero sí, ahí digamos como que también me pega algo que acabas de decir, es que es acumulativo, o sea que las herramientas que tú ofreces, o bueno, sí, las herramientas que se ofrece para que la persona entre en ese estado de conciencia también es acumulativo, como lo que nosotros decimos con el ejercicio, porque por lo menos hace poquito no, hace harto, salieron estudios sobre sedentarismo y pues digamos como que los que estuvimos ahí empapados con el tema, sobre todo yo que combato mucho el sedentarismo, en donde entrábamos a decir como pilas porque la nueva tendencia de sedentarismo es la persona que se madruga, entrena muy juicioso, pero después 8, 9, 10 horas sentados, no. Pues como pilas porque sigue siendo una persona sedentaria, entrena sí, pero sigue siendo una persona sedentaria. Entonces digamos que ahí lo que nosotros hablábamos y mencionábamos era como lo acumulativo, no es como que si tú, no sé, caminas 10 minutos, entonces vuelves y te sientas una hora y ya se perdieron esos 10 minutos, al contrario, se suma todo lo que se hace en el transcurso del día. Igual, sí, entonces hablando del kit básico, ¿no? Ahí dentro del kit básico también va luz solar, porque también es un regulador natural de nuestras hormonas, humor y demás. Pero todas esas herramientas, incluso las que no son como con relación a la fisiología, todas son acumulativas, todas necesitan el elemento estrella de todo, yo creo que es constancia, ¿verdad? Repetición. Entonces, fíjate que eso también se entrena mucho cuando una persona hace algún tipo de actividad física, ya sabe, ya está acostumbrada a que lleva un proceso, a que debe repetir, a que debe mantener. Eso ayuda mucho a una persona en un proceso de terapia o en un proceso psiquiátrico, de cualquier tema de salud mental. La persona sabe que necesita repetir, que necesita practicar, que necesita hacer esa acumulación, construir un músculo psicológico y emocional. Digamos como que tú acabas de decir algo muy importante, que también me gustaría que hicieras énfasis, y es que digamos como que ahorita que nosotros tenemos tanta información a la mano, y lo más importante que ya no solamente es información para leer, sino es información visual, sí, que eso es completamente diferente, los estímulos se activan completamente diferente en cuanto si yo leo algo que si yo veo a otra persona haciéndolo, ¿cierto? Y sobre todo algo que yo en este podcast he hablado mucho, y es que las redes sociales a nosotros nos están cambiando la forma en la que nos estamos comunicando, ¿sí? Y yo digo que nos está idiotizando porque nos está volviendo cada vez más estúpidos a la hora de comunicarnos, básicamente por la capacidad de información. Pero cuando nosotros estamos haciendo procesos de entrenamiento, se suele, digamos, como que mitigar mucho la importancia del ritual. Yo lo mando ritual, otras personas lo llaman ciclos, otras personas lo llaman periodos de entrenamiento, a mí me encanta decirlo ritual o ciclo, que es básicamente la repetición de un mismo patrón de movimiento, y eso es lo que te va a generar experticia. Tanto hablándolo netamente del ejercicio, lo que te va a generar son las bases para que cada vez te vuelvas más experto en un movimiento determinado. Pero como ahorita hay tantas herramientas, ¿sí? Y tú abres, no sé, abres TikTok o abres Instagram, entonces, de ejemplo, abdomen, te van a salir 1000 en 2 minutos. Y todo el mundo quiere estar cambiando y todo el mundo quiere estar haciendo, y eso es algo que nosotros también estamos intentando luchar, pilas. Algo que tú puedas repetir, que en el transcurso del tiempo te va a volver muy bueno en eso y te va a hacer progresar, ¿sí? Entonces digamos como que es importante que lo que tú acabas de decir funcione igual. Me estoy dando cuenta de la similitud que existe entre los procesos de... Claro, es que al final es salud, ¿no? Sí, funciona igual. Y fíjate que ahí hay 2 cosas que me parecen bien importantes. Por una parte, la raíz del objetivo, ¿verdad? Es decir, no podemos negar cómo ha aumentado los índices de depresión y de ansiedad, especialmente esas 2. Claro, hay otra variedad de las que no se hablan mucho, pero estamos en una sociedad supremamente ansiosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? Que la ansiedad básicamente te dice, hay muchas cosas que hay que hacer, o hay muchos objetivos o muchos patamares a los que hay que llegar, y necesito hacerlo rápido y necesito hacerlo muy bien. Y hay todas estas opciones, ¿verdad?
Entonces, lo que hace la ansiedad es empezar a decir, ¿qué vamos a hacer? Ella llega como una pregunta. Ya nosotros que no sabemos responderle es otra cosa, ¿verdad? Pero ella dice, tenemos esto y esto y esto y esto y esta preocupación y esta meta, ¿qué vamos a hacer con eso? Cuando uno no sabe gestionar un poco la ansiedad, uno se asusta, ¿verdad? Y entonces uno empieza desde el ansia, ¿no? Desde el afán, a agarrar cualquier cosa desde la angustia que te ayude a gestionar esa preocupación o llegar a tu meta o evadir tus miedos, ¿no? Entonces, desde la angustia se empieza a agarrar cualquier cosa. Entonces ahí viene el video, esto. Lo hice una semana, ni una semana a veces. No funcionó, otra, ¿verdad? Entonces eso viene desde esa angustia y desde ese afán de poder agarrar algo que ayude. Pero el camino correcto, ¿no? El camino que sí nos puede acercar a eso es el camino del ritual. Yo no sé si ustedes saben cuál es la etimología de la palabra rutina. No. ¿Ni idea? ¿A qué les suena a ustedes rutina? Yo sé que ustedes usan mucho el tema rutina en entrenamiento, ¿no? Mi rutina de entrenamiento. ¿Qué es como rutina para ustedes? Yo lo asocio más como con el carácter repetición. O sea, como que la palabra rutina a mí me lleva a algo repetitivo. Y sobre todo yo lo asocio mucho, bueno, no tanto eso, la palabra ritual, yo la asocio mucho es como a un bienestar interno. Entonces, por lo menos para mí, mi ritual de la mañana es mi ritual de café y yo me niego a la posibilidad de empezar a entrenar a personas si yo no me tomo un café y ese es mi ritual. Y en las noches yo tengo mi ritual de meditación, de lectura y de diario y ese es mi ritual. Y yo me he dado cuenta que cuando yo no lo hago en las noches como que no descanso igual. Okay. Sí, no sé, puede ser un paso mental mío, pero sí me he dado cuenta, dejando de lado eso con el ejercicio, para mí esos son mis rituales y yo lo veo más como repetición y bienestar interno. Eso. Entonces fíjense que mucha gente ve la rutina como algo aburrido, como cotidiano, monótono, la repetición de la repetición. Eso, entonces como que se ha tergiversado un poco ese tema, ¿no? Pero rutina va por ahí, pero fíjense que tiene un factor agregado. La etimología de la palabra rutina viene de una palabra francesa que es como roue, pero básicamente es como ruta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el tema de la rutina o el de repetir? Que tú vas a establecer tu ruta, tu camino, tu mapa del lugar hacia el que tú quieres llegar, ¿verdad? Que en mi caso yo siempre lo direcciono a qué tipo de vida es valiosa para ti, ¿verdad? ¿Qué tipo de vida tú puedes pensar que te llenaría de mucho sentido? ¿Qué cosas hacen que tu vida sea muy valiosa, independientemente de que no lo sea o sea diferente para el resto, ¿verdad? Entonces ahí tú agarras ciertos elementos que algunos pueden ser muy superficiales, ¿vale? Como, qué sé yo, ponerme las botas cafés, ¿sí? O pueden ser un poco más trascendentales como una familia o cierto tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes claridad en esos valores de vida, y ahí va también el tema emocional, de cómo te quieres sentir, cómo quieres pensar, o a nivel de salud física, ¿no? Cómo quieres que esté tu cuerpo, qué tanta fuerza, flexibilidad, salud, etcétera. De acuerdo a eso, tú vas a establecer tu ruta, ¿no? Esos puntitos en el mapa, ese camino. Y entonces tu ruta es ese camino que si empiezas a repetirlo, te va a llevar al lugar a donde tú quieres llegar. Ese camino no tiene afán, no tiene angustia, no tiene soluciones mirabolantes, cualquier cosa que me ofrezcan, porque cualquier cosa que me ofrezcan no me sirve a mí en mi ruta. Pero como la gente no sabe cuál es su ruta, simplemente van agarrando rutas de los demás. Esto se ve bien, esto no, esa persona, esto parece chévere y voy agarrando demasiadas cosas que ya no podemos cargar con eso y entonces ya se vuelve una rutina demasiado pesada, ya sea porque está muy vacía o porque está muy llena. No sé si me hice entender. Sí, lo entendí súper bien. Y ahí estamos hablando también de un tema de insostenibilidad, ¿no? Que no se vuelve sostenible. Ahí por lo menos en ese caso, si bien estoy seguro que una de tus principales tareas es facilitar los procesos, al igual que el nuestro, no solamente guiarlos, sino facilitarlos. Uno de los principales problemas que nosotros nos encontramos es el tema de la adherencia. Como que empiecen a entrenar, sí, porque es un tema, bueno, el hecho de empezar a entrenar, yo me he dado cuenta dentro de mi experiencia que es una decisión muy emotiva, ¿sí? Como que algo les pasó, algo les hizo catarsis, quiero empezar a entrenar. Pero cuando esa emotividad se les va, bien sea no sé, la motivación que tuvieron, lo que sea, empezamos a hablar
claramente de adherencia. Yo categorizo mi trabajo, o bueno, yo lo catalogo como que si estuvo bien o estuvo mal, si yo puedo entregar las herramientas para que se quedara, para que se adhiera. Y ese es, digamos, como que mi discurso, no solamente de venta, sino mi discurso como encargo a mis afiliados, es eso, como ustedes vengan y ya, yo me encargo de lo demás, y como que trato de quitar. Pero ahí en ese orden de ideas, ¿de qué manera tú logras hacer que esos procesos sean adheribles con el tiempo? Fíjate que normalmente cuando la gente llega a terapia, no siempre, pero la mayoría de veces llega cuando ya está muy mal, ¿verdad? Es decir, ya intentó el ejercicio, ya intentó irse a las montañas, ya intentó incluso soluciones mirabolantes, ¿no? Que el que lee el tarot o el que da consejos no sé qué. Bueno, hacen un camino antes de llegar. Cuando llegan ya es porque básicamente como que nada les está funcionando. No todos, pero la mayoría. Y vienen con una urgencia, ¿no? Lo que les decía, una urgencia de tener alivio, de disminuir su sufrimiento. Hay algunas personas que cuando sienten algo de alivio, se van, ¿verdad? Porque solamente querían el alivio, pero no quieren trabajar, ¿verdad? En la raíz de lo que trajo todo eso. Entonces, generalmente, cuando sienten un poco de alivio, empiezan a irse. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos? Más o menos eso, para que puedan ser procesos realmente eficientes y completos, el poder mirar la raíz de, y el poder psicoeducar, ¿verdad? Mostrar que más allá de eso hay un trabajo de fondo que hay que hacer. Entonces nosotros mostramos el camino, ¿verdad? Más o menos el mapa, como mira, esto y esto es lo que hay para hacer, ¿no? Tú vas a empezar a encontrar alivio desde la primera, segunda sesión. Hay gente que no vuelve después de la primera sesión porque se siente un poquito más tranquilo. Pero cuando uno les puede mostrar la perspectiva de lo que se puede alcanzar y de que no es normal vivir de esa manera, entonces las personas intentan volver y ver qué es lo que hay, ¿verdad? Qué es lo que se puede avanzar. Y cuando empiezan a ver resultados, ¿no? Desde esa primera sesión y empiezan a cambiar un poco esa concepción de su propia vida, ahí es cuando empiezan a trabajar en su proceso más completo. Yo quiero hacerte una pregunta y poner un ejemplo. Digamos yo acudo a ti porque llevaba 10 años y terminé con mi pareja. Y entonces entré en una depresión terrible. Y ya, mi vida se volvió un 8, el caso. ¿Cómo sería un proceso teniendo en cuenta eso? Una persona que está entusada, no quiere hacer nada, comer, ni entrenar, absolutamente nada. Pero que está muy jodido, pero que acude a ti porque no hay otra manera de salir del hoyo, por decirlo de esa manera. ¿Cómo sería el proceso? Es que me parece chévere que nos cuente como ese paso a paso de cómo sería algo así para trabajar el tema mental. Y al mismo tiempo también cómo involucras el tema del movimiento para que sí, porque sí es lo que a mí me llama mucho la atención, que tú hablas mucho sobre movimiento, ¿sí? Sí. Entonces, no. Que se puede dar terapia que... Primero, ¿qué sería salir del hoyo para la persona, ¿no? Es decir, sí, digamos que en el caso que traes, ¿no? Llevaba 10 años entusado, ¿verdad? Se le acabó la vida que tenía, vamos a decir. Se le derrumbó como sus sueños y sus rutinas, todo, ¿verdad? ¡Fum! ¿Qué sería salir del hoyo para esa persona? Es decir, ella llegaría a terapia ¿para qué? ¿Buscando qué? No, yo creo que como tranquilizar la mente. Hagamos un caso hipotético. Salir del hoyo porque no puede, o sea, tiene ataques de ansiedad, estrés todo el tiempo, está frustrado de alguna u otra manera. Pongamos ese. Te hago esa pregunta porque esa es una pregunta base, ¿verdad? Es decir, ahí empieza el proceso. Ese es el primer paso. Poder entender qué es lo que necesita la persona. Y fíjate que a veces ni siquiera la misma persona se ha hecho esa pregunta, ¿verdad? Como que dice, no, me siento mal, voy a ir a buscar ayuda, pero cuando entramos a mirar qué es lo que necesita, dónde quiere llegar, no sabe muy bien, ¿no? O sea, esa necesidad parte de la individualidad de cada persona. Exacto. No es lo que yo crea que usted necesita para salir del hoyo, porque yo puedo pensar muchas cosas, ¿verdad? Sí. A mi forma de ver, yo podría decirte lo que tú necesitas para salir del hoyo, ¿no? Que es lo que normalmente hace la gente cuando alguien le pide un consejo, ¿verdad? Entonces le dice, ay, me dejó mi pareja, ¿qué hago? Esa persona le va a decir lo que ella cree que es lo que ella quisiera hacer, ¿verdad? Entonces
Entonces ahí vienen algunos, no, váyase a tomar, consígase otra, o no, póngase juicioso a entrenar, o sí, cada persona le va a dar su propia perspectiva. Pero lo más importante es saber qué es lo que necesita la persona, qué sería estar bien para esa persona. Entonces, desde ahí, entonces partimos, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que la persona busque, de cuáles sean sus necesidades, entonces ahí partimos a ver cómo está el kit básico, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de lo que está pasando ahorita, ¿qué hacías antes? No, antes yo entrenaba un montón, no soy deportista, o no hacía absolutamente nada, ¿verdad? O comía mal, o era solo mi pareja y yo, no tengo familia, no tengo amigos, ¿no? Entonces, ahí ya nos va dando una idea de por dónde es. Entonces, fíjate que si una persona dice... tengo ataques de ansiedad y me siento supremamente triste, no salgo de la cama, ¿verdad? Y uno le dice, ¿qué sería para ti estar bien? Y esa persona me dice, no, me gustaría tener muchos amigos, hacer deporte o ir a la naturaleza o ganar mejor. Ahí es donde empiezan a venir esas herramientas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ese caso, entonces, si era un valor de vida para la persona hacer deporte, entonces ya es lo primero de lo que uno se agarra, ¿verdad? Ah, pues esto ya hacía parte de tu vida, vamos a agarrar. Y si no, pues, ¿qué tal si pruebas ponerte más en movimiento, ¿no? Entonces, claro, tú vas... haces musculación o corres o lo que sea que le guste o esté más afín a la persona, o haces su clase de rumba o de pilates, o bueno, tantas opciones que hay de movimiento, ¿verdad? Ya es una forma de sacarlo de la cabeza, de sacarlo de la casa, de sacarlo de los pensamientos por esa persona que se fue y de qué voy a hacer, y que empiece a experimentar cosas diferentes. Entonces el movimiento se convierte en una gran herramienta de empezar a sacar a la persona de su cabeza, ¿verdad? De que empiece a conectar con su cuerpo, que no sea sus pensamientos, sino su cuerpo, su respiración, que vaya teniendo logros, que se vaya viendo más bonito, más bonita también, que vea a otra gente, que salga de su casa o de los ambientes que siempre habita. Entonces se convierte en una súper herramienta. Ya las personas que están entusiasmadas saben que tienen que entrenar. O sea, ya nada que hacer. Ya sabes que te toca entrenar. Ya sabes, ¿verdad? Kate, yo tengo, bueno, dos preguntas primero. Sí. Suele pasar mucho que las personas lleguen a ti diciéndote como yo me quiero sentir como boom, un referente, porque a nosotros nos pasa mucho que las personas llegan a nosotros diciéndonos como yo me quiero parecer a este. ¿Sí? Sobre todo lo que venimos hablando ahorita, el tema del bombardeo social. Yo me quiero parecer a esto, yo quiero hacer esto, quiero practicar determinada cosa. ¿Por qué? Porque él lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, suele pasar que las personas también a la hora de sentirse te digan como yo me quiero sentir como esa persona. No directamente, porque ahí el cerebro funciona con otra parte muy importante que es nuestro ego, ¿verdad? Entonces, claro, cuando tú hablas a nivel físico, uno dice, quiero tener esas piernas o ese abdomen, ¿verdad? Sí. Pero cuando ya estás hablando de tu ser, ahí ya tienes que conservar un poquito de tu propia esencia, ¿no? Sí aparece, pero de forma más por debajo, no directamente, no es como yo quiero sentirme así, así, así como esta persona, no. Pero cuando vamos hablando, ahí sí aparece, no, lo que pasa es que, qué sé yo soy un fracaso. ¿Por qué eres un fracaso? Porque mi amiga del colegio que salió en el mismo promoción que yo está haciendo esto, esto, esto. Ah, ahí ya empezamos a ver qué es lo que está pasando. Eso no es malo. Si estás interesado en poder llevar un proceso de entrenamiento, y lo más importante, que este haga parte de tu vida, poderlo establecer como un hábito de tu día a día, sin sentir cuestionamientos y sin sentir presiones, nosotros nos encargamos de guiarte tu proceso, guiando, orientándote hacia un estilo de vida saludable y que sea sostenible durante el tiempo. Pica en el link que vamos a dejar en la descripción de este episodio para que hagas parte de este proyecto fitness. Únete a nuestro grupo de asesorados para que vivas la experiencia de cómo es tener un entrenamiento para la vida y que sea sostenible durante el tiempo. ¿Verdad? Porque nos da un referente de entonces que puede ser valioso para esa persona. Ahí lo que hacemos es un filtrado, ¿no? De qué sí hace parte de esa persona o que viene influenciado por publicaciones, comparaciones y demás. Pero así directamente, Cris, a mí generalmente no. ¿No te pasa? No. Y ahí digamos como que se entrelaza mucho porque digamos que cuando las personas empiezan a entrenar muy juiciosos, adquirimos tres
digamos, como parámetros. Lo primero, pues la persona empieza a verse bien teniendo la comparativa de sí misma, ¿no? Como esa comparativa, tú hace 3 meses, tú ahora 3 meses, ¿verdad? Entonces uno se empiezan a sentir a verse bien. La segunda, que es un tema de capacismo, y es que empiezan a descubrir que su cuerpo puede hacer cosas que antes no podía hacer. Y cosas tan sencillas como cotidianas, de mercado, de ayudas en casa. Me pasa mucho como Cris, me tocó mover una caja, la empleada no estaba, lo hice yo sola y pude hacerlo. Sí, como que ese tema de capacismo también es algo importante que se ve con la parte del entrenamiento. Ahí el tema es la parte emotiva y emocional, ¿verdad? Que ahí yo ya no sabría cómo explicarlo bien, porque pues no es mi campo. Entonces ahí digamos como que el tema de que la persona recurrentemente haga ejercicio, vea evolución en su entrenamiento, tenga esa constancia a nivel emotivo, de emoción, ¿qué diferencia tiene? Es que eso depende precisamente de cómo llegaron al lugar y qué fueron entendiendo a través del proceso que están haciendo, ¿verdad? Lo que veo así desde este lado es que la gente llega muy por la parte física, ¿no? A sus entrenamientos, la mayoría, o por salud. No sé cómo es el porcentaje mayor. No sé. Eso es de las dos. Sí, yo lo veo más porque, digamos, como que yo veo muchas personas que llegan como, no, yo me quiero sentir bien. Y uno como, ok, chévere. Y por allá al mes, cuando ya le cogen confianza, uno como, no, Cris, la verdad es que pilas porque quiero llegar a este punto, no sé, a una boda, o la hija de mi mejor amigo se va a casar, no lo veo hace 2 años, yo tengo que llegar, porque me pasa mucho, ¿sí? Como que por debajo de cuerdas, ya cuando le cogen confianza a uno, empiezan a entrevelarse cosas que uno dice como, o sea, usted por salud no está acá. Ajá. Entonces la parte, fíjate que motivación, yo de nuevo a la etimología de la palabra. Oh, buenísimo. No sé si saben qué quiere decir motivación. ¿O ustedes qué creen que es motivación? Con mi rutina respondo a esa motivación. Ya, dos corchas para mí. No, la motivación para mí va con base en un objetivo. Ajá. Que tú estás aferrado a ese objetivo y de alguna otra manera haces cosas con respecto a ese objetivo. Ajá, súper. Sí, Eso es la motivación. porque también, Papi, claro, de eso fue mi tesis, listo. porque así como Motivación intrínseca, extrínseca. así como Kate develó la palabra ritual, rutina, ruta, pues Pero sí, motivación, motivo. Motivo para. Algo específico. Ajá. Motivación. Acción, ajá. Ajá. Acción, ajá. Motivos motivo. para la acción. Okay. Entonces, fíjate que. Buenísimo. Entonces, fíjense que la gente confunde mucho motivación con, qué sé yo, optimismo o entusiasmo por hacer las cosas, o incluso el nivel de energía que tienen, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Es que no estoy motivada para entrenar. Probablemente sí, es decir, ¿cuáles son los motivos que tú tienes para hacer esas acciones? Si no hay un motivo real, la persona no se va a adherir o no va a estar como eso. Cuando baje la energía, la persona no va o hace otras cosas. O cuando aparezca algo más entusiasta, que le traiga más emoción, entonces se va a ir para allá. Pero si tú tienes un motivo para, ahí tú te adhieres mucho más, ¿verdad? Muchas personas, de nuevo, llegan sin un motivo porque no saben. Básicamente van como a explorar o creen que van con un motivo, pero puede ser otro. Entonces, el poder crear esos motivos que tenemos para el movimiento, para el ejercicio, es lo que nos permite como no estar tan fluctuantes en esa parte emocional. Que nuestra emoción no sea la que defina lo que vamos a hacer o no, ¿verdad? Entonces, creo que es un poco más por ahí. Porque las emociones cambian todo el tiempo. Hasta por tema fisiológico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la parte hormonal, ¿no? O sea, tiene una incidencia directa. Entonces, hay una semana, 2, 3, que tú no vas a tener mucha energía. O sea, vas a querer dormir. Y lo que yo veo ahí es que, por ejemplo, la persona tiene 0 energía, 0, y quiere, qué sé yo, subir el peso máximo que siempre han subido, y si no, entonces se desmotiva, ¿no? Que se desilusiona, entonces no estoy progresando, entonces ¿para qué? Entonces ahí empieza a haber una cadenita. Entonces creo que va más por ese lado, no sé si haga sentido para ustedes. No, sí, Para mí hace completamente todo el sentido. A mí me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia con el movimiento. Entrando en esa parte que me parece interesante tocarla. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el movimiento? Pues fíjate que
Siempre he tenido un deseo, de hecho siempre tengo mi sueño frustrado de haber sido deportista en algún deporte, valga la redundancia. Mi estatura no ayudó mucho, pero también digamos que las opciones. Hubo un tiempo en mi infancia en que viví en el campo y allá pues no habían muchas opciones como pues en el lugar donde yo estaba, ¿no? Porque ahora eso ha cambiado afortunadamente. Pero cualquier oportunidad de movimiento que hubiera, yo estaba ahí metida. Entonces, en 9 años, 10 años, lo que yo tuviera que hacer, allá yo estaba metida. Entonces, que hay un grupo de danzas, allá estaba yo metida. Que hay una caminata, allá estaba yo metida. Luego, por un tema circunstancial, ¿no? Y creo que eso también le pasa a muchas personas, tuve que dedicar como un tiempo de mi vida a sobrevivir, básicamente, ¿verdad? No hubo mucho espacio para explorar el movimiento, el deporte y, bueno, todo lo que venía con ello. Fue una etapa dura para mí. Estuve un tiempo en sobrepeso, emocionalmente tampoco estaba muy bien, pero de nuevo, cada chance que yo tenía, ahí está. Yo empecé ya con el tema, por ejemplo, de entrenamiento, de musculación, ¿no? En un gimnasio, qué sé yo, 2016, 2017. Y fíjate que la raíz importa mucho, porque cuando yo empecé a ir al gimnasio, no empecé como tengo que bajar de peso y entonces, no, yo dije qué chévere ir al gimnasio. Yo sé que algunas personas dicen como qué le pasa, qué chévere va a ser ir, pero a mí me parecía muy chévere el tema de ir a algún lugar, de utilizar las maquinitas, de hacer clases grupales, me parecía interesante. Entonces yo simplemente entré a ese mundo más de entrenamiento más concreto, así. Porque quería ir y explorar las máquinas y moverme, básicamente. Y ahí fue eso lo que me fue enganchando hasta el punto de hoy. Qué divertido. Oye, Katy, y ahí por lo menos haciendo como esa comparación hoy en día, por lo menos cómo se ve tu día a día y de qué manera el movimiento está involucrado en tu día a día. Para mí el movimiento es un pilar base. Hay horarios que yo ya tengo separados para eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si una persona me dice quisiera entrar a sesión contigo y es a las 7 de la mañana, estoy dando un ejemplo random, ¿vale? Y yo sé que ese es mi único horario de entrenamiento que voy a tener, no la acepto. Se la remito a algún otro colega en el que yo confíe mucho. Si no hay otra opción de horario, ¿verdad? Entonces, básicamente es un horario que yo ya tengo definido a eso. Voy a entrenar 4 veces a la semana y aprovecho para salir con mi perrito, se llama Spot. Aprovecho para salir con él, correr, caminar y cualquier oportunidad que yo tenga de irme a hacer senderismo, allá voy a estar. Quisiera tener más tiempo para hacer más cosas, realmente. Amaría hacer muchas más cosas. Me gustaría entrenar algún deporte específico. A mí me parece que el éxito se mediría en que yo tuviera mucho tiempo para hacer cosas en movimiento. Caminar, hacer deporte, bailar. Entonces, para mí, digamos que no es como un costo, sino es como un premio. Entonces, así funciona en mi vida en este momento. O sea, el movimiento para ti es bastante importante. Sí. O sea, entiendes el movimiento como pues poder hacer lo que uno quiera de alguna u otra manera. Ya sea en deporte, bailar, salir. ¿Qué deporte te gustaría practicar a ti en específico? Algo que te llame muchísimo la atención. Hay varias cositas que me llaman la atención, pero por ejemplo, el senderismo, como les digo, es algo que me gusta mucho. Entonces, volverme pro en ese tema me parecería espectacular. Nadar también me gustaría, no sé nadar, no bien, pero me parece supremamente interesante. Sí, deportes que sean como más al aire libre, por ahí más o menos. Okay. Buenísimo. Oye, Kate, y teniendo en cuenta el trasfondo del que nos estabas contando de tu infancia en el campo, el periodo de supervivencia que tuviste, ahí por lo menos, ¿qué te llevó a tomar la decisión de dedicarte a lo que te dedicas hoy en día? ¿Ya cómo fue esporádico? ¿Lo planeaste? Porque digamos, como yo por lo menos llegué a mi profesión de vida, fue por segundo plano. Sí.
Después encontré pasión y propósito en esto y lo amo, pero inicialmente yo mi vida me hallaba como en esto, ¿sí? Entonces digamos como que por lo menos en tu caso, ¿cómo terminaste haciendo lo que haces? Ajá, no, pues fíjate que tampoco fue como algo que yo supe siempre, no. Creo que es muy poca la gente como que sabe exactamente. Yo sabía que era por el tema de humanas, ¿verdad? Como periodismo, filosofía, literatura, más por ese lado. Pero básicamente la psicología fue la que me llamó, la que me llevó a ella misma. Surgió por... Yo no iba a tener la posibilidad de estudiar básicamente en la universidad, pero hay que estar en movimiento, ¿verdad? Para que las cosas se vayan abriendo. Entonces, a pesar de que tenía cero posibilidad, yo fui tocando puertas y siempre soñando y imaginando y yendo hacia eso. Y se me abrió la posibilidad, y se abrió la posibilidad con psicología. Yo dije, interesante, vamos a ver. Segundo semestre, completamente enamorada de la psicología. Era eso. Entonces también surgió así. No tuvo que ver mi experiencia de vida, fíjate. Pero luego cuando uno mira hacia atrás, uno se da cuenta de todos los puntos que se conectaron para que la vocación llegara ahí. Claro, todo lo que yo he vivido me ha servido demasiado para mi profesión de vida. ¿Y qué punto tuviste que segundo semestre y tuviste esta es? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención para que tú dijeras, uy, si esto es lo mío, lo que me apasiona? Cuando empecé a ver el tema de la complejidad humana, de lo que es la mente humana, el comportamiento humano, y darme cuenta de que lo que yo concebía del mundo era esto frente a todo lo que se desglosaba ahí para abajo. Es una profundidad indescriptible, es decir, es súper compleja y súper interesante. Es decir, que tú digas 3 palabras y que uno entienda que el cerebro está diciendo otra cosa diferente a esas 3 palabras es como mágico, ¿no les parece? Es decir, que tú digas, no, yo hice esto por eso, y cuando uno vaya a ver el trasfondo no tenía nada que ver con eso, es como una luz que se prende. Ya luego cuando empecé a trabajar, y es algo como que es lo que le da sentido a todo, porque es una profesión supremamente difícil también, ¿no? Pero cuando tú estás en una sesión de alta, ¿no? Que es como nuestra casi última sesión antes de pasar a monitoreos, y tú recuerdas cómo llegó esa persona y se sentó ahí, su rostro, su postura, sus ojos, la forma en la que hablaba, y luego ves cómo esa persona está saliendo, es algo indescriptible, sí, es como mágico, como asombroso para mí. Entonces ahí, o sea, desde que empecé a entender sobre eso, y cada vez que aprendo más y me conecto más con las personas, cada vez es como más apasionante e interesante para mí. ¿Y tú crees que el movimiento influyó mucho, digamos, en tu vida para que... Espera, formalizo bien la pregunta porque toca hacer una pregunta buena. Ahí mientras la piensa. Dale. Ese estado del que tú hablas se podría considerar como un estado de flow. Yo he escuchado ese término en algunos puntos, no lo he conceptualizado muy bien, pero por lo menos a mí me pasa algo, y es que yo llegué a sentir ese estado de flow fue cuando yo empecé a afrontar mis primeros entrenamientos como el entrenador en jefe. Y cuando yo empecé a darme cuenta que empecé a pasar, no sé, 1, 2, 3 entrenamientos y yo no tenía la percepción del tiempo porque disfrutaba tanto estar ahí, ahí fue cuando yo me quedé como consternado, porque dentro de mi proceso académico yo trabajé mucho, fue en el campo de tenis, mucho tiempo en el campo de tenis, y yo, según yo, a mis 19 años iba a terminar siendo profesor de tenis. Las cosas de la vida me atravesaron con la parte del entrenamiento. Llegué a una empresa de alto rendimiento con psicólogos deportivos que yo les aprendí demasiado a esas personas, y me vaguearon en un año. Yo creo que recibí la experiencia de 10 años de tantas personas que empecé a recibir y tantos procesos, y a mí me empezó a pasar eso, que yo empecé a sentir como ese estado de, no sé, trabajaba 7, 8 horas al día, pero yo no sentía la percepción del tiempo porque yo estaba ahí metido, inmiscuido. Y lo que tú decías, por lo menos a mí me pasa mucho, es el tema
de ver las capacidades que desarrollan, ¿sí? Como, y eso es algo que yo utilizo mucho, porque yo lo suelo utilizar mucho como reto, como vamos a hacer tal cosa. Cris, yo no puedo hacer eso. Yo le dije, probemos a ver qué pasa. Y cuando lo terminan, yo soy como si ve que sí podía. Y esa partecita de reto a mí me encanta y no sé, para mí ese es como mi estado de flow. Sí, yo creo que compartimos, los profesionales que trabajamos con personas, tal vez compartimos ese estado de flow en el punto en ver cómo mejoramos, cómo mejora la vida de la persona, ¿verdad? Cuando hay un punto de transformación, así sea aparentemente pequeño, creo que ahí hace todo el sentido. Claro, para los profesionales que realmente se interesan por esa... El corazón. Y que se interesan realmente por el bienestar de la otra persona, porque pues así encontramos en todas las profesiones, ¿no? Pero así como hay entrenadores, psicólogos, médicos que lo que les interesa es salir de paso, ¿verdad? Entonces yo hago cualquier rutina ahí, lo hago sudar y ya, chao, ¿verdad? O yo le digo cualquier cosa, cualquier consejo así mirabolante que suene bonito y ya, los hay. Pero yo creo que cuando uno ve que las herramientas y los medios con los que uno puede trabajar en conjunto con esa persona realmente traen transformación, yo creo que ahí es donde uno entra en ese estado de flow. No sé, creo que es por ahí. Kate, y ahí conectando, ¿ya pensó la pregunta? Sí, ya la tenía. Ahí digamos como que hablando de eso, voy a empezar con la primera pregunta del podcast. Esta fue toda la introducción, ahora vamos a... Como a la hora. No, primero que chévere, porque la idea de nosotros es que salga así muy charlado. Aparte de eso, yo tenía muchas preguntas cuando yo te decía como Kate, porque este episodio a mí me encanta mucho por todo. Pero entonces el proyecto Fitness surge más como encontrar el propósito de cada persona, ¿sí? Claramente nosotros hablamos netamente en la parte de fitness, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del fitness? Hablando netamente en los deportistas, hablando netamente en nuestros pares, entrenadores y demás. Y nosotros lo hemos hablado mucho y lo hemos conversado, que de hecho detrás de cámara te está diciendo como cada persona encuentra un propósito completamente diferente y cada persona lo vive de manera diferente. Entonces, por lo menos yo como propósito, y lo tengo ya propuesto hace un par de años, que de hecho fue cuando empezó como el desglose de toda esta idea, que es básicamente poder brindar las herramientas a las personas, no solamente por el hecho de brindarlas, sino brindarlas de manera honesta, porque entiendo que son procesos de toda la vida, ¿sí? Y yo realmente sí veo un mundo en donde el movimiento transforma y cambia las vidas. Entonces mi propósito dentro del fitness está radicado en eso, brindar las herramientas de todo estilo, tanto en mi trabajo como en mi trabajo de redes, como en el podcast que estamos trabajando, es brindar la mayor cantidad de herramientas. Ahí lo que tú acabas de decir, que tú dijiste algo muy bonito, que hasta lo noté, que es transformar la vida de las personas. ¿Tu propósito cuál vendría siendo? ¿Desde el punto de vista psicológico o desde el movimiento dentro del proceso psicológico? De ambos. Sí, es que hay que tener en cuenta que tu alma mater es psicóloga, ¿sí? Pero al mismo tiempo tú hablas mucho sobre movimiento, entonces sí quisiera poder ver las dos. Ok, creo que en general aplica para las dos. Digamos que mi propósito o la razón por la que hago lo que hago es poder ayudarle, trabajar en equipo con la gente para que construyan una vida valiosa para ellos mismos, que empiecen a conectar más con su sentido de vida. Está muy tergiversado y muy cliché el tema del propósito de vida y la gente se mata mucho la cabeza con esa idea como de que de repente es una carrera específica, pero en realidad cuando las personas se conectan con el sentido intrínseco de la vida, lo que sea eso para cada persona, ahí es donde realmente hay una transformación, porque es la raíz en la que se transforma todo. Y ahí también tiene que ver mucho el movimiento, ¿no? No solamente como ejercicio, sino como la vida misma, ¿no? La vida es movimiento. Yo en mis redes y en muchas herramientas siempre pongo el ejemplo de la espiral, porque la vida es eso, la vida no es estática, la vida está en movimiento. Entonces, el simple hecho de tú levantarte de la cama, ir a algún lugar, ya estás generando movimiento. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes de un molino, ¿no? De viento o de agua. Ellos están estáticos si no hay algo que los alimente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que los alimenta? Ya sea el viento o el agua, ¿verdad? Empieza a traer movimiento y a través de ese movimiento es que ellos generan vida. Nosotros también.
Entonces a veces estamos como muy estáticos esperando a que nos llegue una señal o a encontrar nuestro propósito o a encontrar la motivación pero eso solamente va a llegar si nos ponemos en movimiento. Y ya hablando como del fitness en específico, que yo siempre insto a mis pacientes, seguidores, familia, todo el mundo a que se mueva, a que haga ejercicio, es número uno porque nosotros estamos hechos para eso. O sea, el cuerpo humano se hizo para estar en movimiento, para cargar peso, para caminar, para correr, Entonces, estamos viviendo en una era contraintuitiva, ¿no? Contra nature, básicamente. Y el poder explicarle un poco, llevarle un poco ese mensaje a la gente de que no tiene que ver necesariamente con la apariencia, la raíz, sino que cuando ellos traen ese movimiento en su vida, están trayendo muchas otras cosas a su vida, es lo que de pronto empieza a tener un impacto, empieza a tener un propósito. Que independientemente de la edad, del problema o no problema en el que usted esté, el movimiento es vida, básicamente. Entonces creo que va por ahí. Sí. Mira que hace como unos días yo estuve hablando con un amigo que él habla todo el tiempo sobre cómo dejarlo fluir, como marica, pues, relájate, voy con el viento. Y un día estábamos debatiendo precisamente sobre eso porque estábamos aconsejando a una amiga en tercera en cuestión y yo llegué a esa analogía así de la nada, llegué muy rápido a esa analogía. Porque yo decía, y hay algo porque también lo asimilo mucho porque tú hablas mucho de eso y es que tú hablas mucho del movimiento y hablas mucho de la experiencia, ¿sí? Pero yo no categorizo, bueno, yo no me hago el imaginario de una experiencia en donde no esté el cuerpo participando, ¿sí? La experiencia es claramente el cuerpo y lo que nosotros veamos mucho en la universidad, claramente un cuerpo que siente, que se mueve, sentipendante, actuante, que era lo que nosotros hablábamos. Entonces, claramente el hecho solamente de fluir depende de una acción, que es lo que tú acabas de decir con lo del molino. Si tú no te mueves como a la deriva, a ver qué pasa, pues nunca va a haber esa expansión de ondas que es básicamente lo de fluir. Entonces, tiene que haber movimiento sí o sí, independientemente sea cuál sea el propósito de la persona. Exactamente. Entonces, el movimiento es algo intrínseco. No sé si han escuchado una canción de Jorge Drexler que se llama Movimiento. No. Recomendada. Jorge Drexler, Movimiento. Básicamente, él en una parte de la canción, es una canción muy bonita, de hecho el video es con esta corredora que es como de México, que corre, es indígena, bueno, no sé, seguro que saben quién es, pero no me acuerdo el nombre. El punto es que él dice en una parte de la canción, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Okay. Y es así. Si tú no haces nada por tu cuerpo, por tu mente, es decir, si quieres que todo se vaya al carajo, no hagas nada. No tienes que hacer absolutamente nada. Tienes que quedarte quieto. Así como la película de Wall-E. Cuando ¿sí las viste, no? Cuando los que están en la... No, Wall-E la del robot. Una animada. Sí, que es cuando están en el exterior, que la computadora les hace absolutamente todo y las personas están así. Que digamos como que yo las veces que la he visto, yo la vi ya de grande, hay muchas películas que yo ya vi fue de grande. Sí. Y yo veía esa película y yo decía como claro, qué deprimente porque por lo menos yo relaciono mucho la virtud humana a través del movimiento y digamos como que todas las capacidades que nosotros podemos hacer y toda la experimentación que podemos hacer y el mitigarnos a permitir que otra cosa haga lo que nosotros debemos hacer y llegar a ese punto. Eso. De muerte en vida, porque sí estamos recibiendo placeres, pero es muerte en vida porque no estamos haciendo nada. Ni placer, porque ya después hay algo que se llama anedonia, que es algo que le pasa a las personas que tienen un estado depresivo mayor, y es que no logran sentir nada. Es decir, ni tristeza, ni rabia, sino que es como todo demasiado plano. Y fíjate que una de las primeras cosas que se hace, por ejemplo, en casos de depresión, es algo que se llama activación conductual. Activación conductual, o sea, básicamente pongamos en movimiento a esta persona. Entre más quieto estés, más cansado te sientes, más sueño te da, menos hambre, ¿no? Básicamente, y en esto muchos de mis pacientes que tienen problemas graves o que han tenido a nivel depresivo, lo describen como un ancla que te ata a un lugar en el que tú no te mueves. Y entre menos te mueves, en todo sentido, más te vas
muriendo, ¿verdad? Es decir, no te alimentas, no cuidas tu salud, básicamente empiezas a morirte, digamos, en esa quietud. Es que es intrínseco, ¿no? Es decir, si nuestros antepasados, ¿verdad?, no se hubieran movido, no estaríamos acá. O sea, que, no sé, en la creación, como sea que haya sido, si empezamos a caminar, a buscar alimento, a explorar, ¿verdad? Ahí ya, con el primer paso, eso ya es movimiento. Entonces, sin el primer paso, ¿qué podemos esperar? Nada. Kate, y el movimiento para ti, ¿qué papel juega y cómo te ayudó a construir la persona que eres hoy? O sea, ¿crees que gracias al movimiento eres la persona que eres el día de hoy? Sí. Gracias al movimiento de todo tipo, es que yo soy. Básicamente. Es decir, gracias al movimiento salí de la pobreza, ¿verdad? Gracias al movimiento logré estudiar, gracias al movimiento puedo ayudar y contribuir en la vida de otras personas. Tengo salud, tengo fuerza, tengo muy buena salud emocional y psicológica. Todo gracias al movimiento de todo tipo. Sí, ha sido fundamental. Y ya si lo hablas a nivel de ejercicio físico, también. Es decir, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en estados emocionales en crisis, ¿verdad? Hay unos movimientos que hay que hacer a nivel general, ¿no? Y eso también me parece importante poder decirlo. Cuando tú estás atravesando una crisis en tu vida, sea la que sea, ¿vale? No es un solo pilar el que te va a ayudar a salir de ahí. ¿Qué pasa? Mucha gente dice, estoy en una crisis, voy a hacer ejercicio y me mato haciendo ejercicio y eso me sacó de la crisis. Tal vez no, es decir, te ayudó a darle movimiento y a no quedarte enclaustrado, ¿verdad? Y a poder buscar otras posibilidades, pero si la cuestión psicológica o la situación no se le dio trabajo, eso va a volver en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú dejas de hacer ejercicio o no te matas como deberías eso empieza a perder efecto, ¿vale? Como una droga, es decir, ya tienes que hacer más para no darle paso a las emociones y los pensamientos que hay ahí detrás de esa base, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el camino que lleva a otro tipo de patologías que tienen que ver, por ejemplo, con el ejercicio, pero que son patológicas, como el tema del trastorno dismórfico corporal, ¿verdad? Entonces, hago ejercicio en exceso, ¿no? Buscando algo que tengo totalmente distorsionado sobre mi imagen, ¿verdad? Eso también pasa en el área emocional. Entonces yo me mato ejercicio porque, qué sé yo, verme de determinada manera es la que me está dando el sostén para no derrumbarme en el resto de cosas que no están gestionadas. Entonces, hacer ejercicio no es hacer terapia, ¿verdad? Contribuye, claro, es el pilar fundamental, sí, pero no es hacer terapia. Hacer terapia no es mejorar tu salud física y hacer este otro tema a nivel más fisiológico, ¿verdad? Entonces tú puedes ir todos los días a una sesión de terapia, pero si tú no estás en movimiento, si no estás cuidando tu cuerpo, si no estás cuidando tu alimentación, tu sueño, tampoco vas a progresar mucho, ¿vale? Y lo mismo con el otro pilar, que es el pilar espiritual, ¿verdad? Entonces a veces esa desconexión con el sentido de la vida tampoco llega. Entonces tú tienes el cuerpazo, eres el atleta de la vida, vas a terapia, tienes éxito financiero y aún así hay un no sé qué, no sé dónde en el que hay un vacío. Entonces, independientemente de que hagas esas dos, no estás trabajando tu pilar espiritual. Entonces, creo que son pilares que no reemplazan al otro, sino que son la base en la que uno puede sostener ahí para arriba. Lo veo de esa manera. O sea, todo converge como tal. Porque nosotros por lo menos hablamos mucho sobre todo de la multidisciplinariedad, teniendo en cuenta que por lo menos yo concibo también a esos procesos humanos dentro de la tríada de salud. Salud física, salud emocional. Yo lo decía salud mental, pero entiendo que es espiritual. Y yo claramente soy consciente de que yo tengo énfasis en la salud física. Yo no tengo las herramientas para hacer ni la mental ni la espiritual, ¿sí? Que la emocional no son mis herramientas.
aunque muchas veces nos usen de psicólogos a nosotros, Sí. yo no tengo las herramientas para poder dictaminar procesos, ¿sí? Por eso es que yo siempre hablo de multidisciplinaridad y hablo de que, por lo menos en mi caso, yo tomo el ejercicio como primera herramienta, ¿sí? Claro. Que es a la que yo tengo acceso. Sí. Y es a donde yo me encargo de hacerlo. Pero entonces, sí podemos entender que los propósitos de vida pueden estar encaminados hacia esos tres. Necesitan de esos tres. Tienen que estar esos tres. Necesitan estar sobre esos tres. Es decir, si no hay alguno, que uno puede sobrevivir sin alguno. A veces hay gente que funciona sin ninguno, ¿verdad? Va ahí como trastabillando. Pero si falta uno, tú vas cojo. Es como una mesa que no tiene una patica. Entonces sí funcionas, ¿verdad? Sobrevives, pero ahí es donde no se conecta uno con ese sentido mayor de la existencia, donde uno no se apropia. Entonces sí, tú tienes tu plata, sobrevives, tienes tus necesidades cubiertas, haces alguna que otra cosa, pero ya, no más. No sé si me hago entender ahí. Sí, no, yo te entendí a la perfección. Ajá. No, y es tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre esos pilares, lo que tú decías al principio, los pilares básicos es tenerlo un equilibrio, porque lo que tú decías, si yo estoy bien acá, pero no estoy bien acá, pues de nada me da, ¿no? O sea, es tener un equilibrio. Igual llegan momentos en donde haya que trabajar más un pilar que otro. Uf, sí. Eso sí. Fíjate que no necesariamente necesita estar en equilibrio, hasta porque nuestras áreas en general y la vida en general funciona desequilibradamente. Y a veces buscando ese equilibrio también nos perdemos, ¿no? En esa hiperproductividad, esa ¿cómo se llamaría? Como ese deseo de que es esa rutina perfecta de tienes que levantarte, poner el agua en hielo, la cara en agua con hielo y hacer el journal, Sí. ¿no? Como todo tiene que ser, y si la persona no lo hace es como, me fallé, no estoy avanzando, ¿verdad? No necesariamente funciona así, nuestras áreas están hechas para que estén en desequilibrio. Lo que hay que ver es ir revisando que no queden demasiado en desequilibrio, ¿verdad? A veces nos vamos solo con una y la tenemos aquí al 99% y no nos damos cuenta de que la otra está ya al 0.5, ¿verdad? Entonces a veces hay que soltar un poquito de y decir, venga, levantamos un poquito de esta, venga, levantamos, mientras eso ya se fue bajando la otra. Ahí por lo menos pasa en ese sentido. Yo lo idealizo mucho como las bases estructurales en cuanto a capacidades, que por lo menos dentro de un ciclo de entrenamiento, si yo le dedico 6 semanas de entrenamiento a la fuerza, después descubro un poquito la fuerza para trabajar potencia, a mí la fuerza igual se me queda ahí. Pasa igual que, digamos, yo estoy en la parte física, llego a, no sé, a un 70% y voy a entrar con la parte espiritual, y igual la base ya está construida, ¿no? Porque nosotros trabajamos sobre bases. Sí. O esa se va perdiendo. No es que se quede estática totalmente, ¿verdad? Porque nada es estático. Sí, o nos morimos. Pero tampoco es como que se va a perder, como que volteé y ya esto se fue no. Sí va a ir disminuyendo un poco, pero lo entiendo un poco como con el músculo. Sí, ¿verdad? es que yo todas mis analogías las puedo hacer sobre En relación. Sí, todas mis analogías van sobre eso. Exacto, entonces no es que porque tú dejaste de entrenar 1 o 2 semanas vas a perder todo el músculo que consumiste, Sí, yo, ¿verdad? sí. Pero pues igual no es que se quede al 100% tampoco, va disminuyendo, pero no drásticamente, según entiendo, ¿verdad? Sí. Eso. Entre más tiempo dejo sin construir el músculo, pues ahí va decayendo. Igual con esos pilares, ¿verdad? Entonces, es decir, no porque no estoy ahí al 100% se va a desaparecer, pero ya si lo abandono mucho tiempo, pues obviamente va a decrecer, ¿no? Pero sí, básicamente vamos como subiendo y buscando un poco y subiendo las áreas que están. Oye, Kate, ya para empezar con la dinámica de si me ha pasado volando el tiempo. Rápido, sí. Estado flow. Antes de entrar como a la dinámica de cierre, si hay algo que me gustaría, digamos, como que escuchar de tus propias palabras, que es básicamente el tema de estilo de vida. ¿Cuál vendría siendo como, no es que ni siquiera es estilo de vida, cuál vendría siendo el ideal, cierto, completo que las personas deberían tener sin, digamos, de cierta manera polarizar sobre un punto o el otro, o sin irnos sobre una rama o la otra? Y para hacértelo más fácil de entender, yo por lo menos lo hablo mucho sobre que la vida de nosotros está dada, es básicamente sobre el movimiento, sí. Pero yo hablo mucho sobre la virtud y yo digo como lo más virtuoso que nosotros podemos hacer es cuidar de nosotros mismos, y eso es la mejor herramienta que yo puedo tener tanto para las personas que me aman como las personas que yo amo. Y yo hago mucho esa relación básicamente porque
yo siempre le digo a mis familiares, a mi pareja, a mis amigos, es como la mejor manera en la que yo puedo demostrarte que te amo, es básicamente yo estando bien para que cuando tú me necesites yo esté ahí. Pero yo necesito capacidades físicas para poder estar contigo, ¿sí? Y yo me voy mucho hacia el lado catastrófico, pero yo a mis padres siempre les digo como pilas, porque si algo pasa, si algo malo pasa, un temblor, no sé, lo que sea, nos cayó un meteorito, no sé, lo que sea, algo pasó. ¿Usted con qué capacidades tiene para poder proteger o a la gata o a mi sobrino? Yo sé que yo tengo las habilidades, ¿sí? Y si a mí me toca levantarme a mi sobrino, a mi mamá, a mi hermana, yo tengo la capacidad de hacerlo. Pero entonces yo hablo mucho sobre esa parte virtuosa en cuanto a capacidad y para mí ese es un estilo de vida que vale la pena perseguir. Un estilo de vida que no ni me subyugue ni al mismo tiempo me quite como de la parte virtuosa mía. Ajá. Pero entonces sí me gustaría verlo desde tu punto, porque tú tienes una visión completamente diferente en cuanto a cuál vendría a ser ese estilo de vida que todos deberíamos perseguir. Como estás diciendo, no necesariamente un estilo que todos deberíamos perseguir. Es decir, sí, pero lo que les decía de cuál es la vida que es valiosa para usted, pero básicamente es eso, Cris. La mejor forma, ¿verdad?, de existir y de contribuir a las otras personas, especialmente a los que amamos, es estar bien nosotros, no solamente en la parte física, ¿verdad?, sino en la parte emocional, en la parte psicológica, en la parte espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú realmente te dedicas para estar bien en los 3 pilares, solucionaste como el 70% de sufrimiento en el mundo. Si todos hiciéramos eso, ¿verdad? ¿Qué sería eso? A mi forma de ver, que no tiene que ser la verdad absoluta, ¿verdad? Pero si todos cuidáramos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es decir, alimentarnos bien, dormir bien, tomar luz solar, movernos, ¿verdad? Si todos aprendiéramos realmente de nosotros mismos, cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo sentimos, ¿verdad? Y si estuviéramos preocupados por esa trascendencia espiritual, independientemente de religión o no, de ir un poco a la profundidad de las cosas y no quedarnos tan superficialmente, seríamos personas saludables, seríamos personas con muy buenas relaciones, tanto interpersonales como intrapersonales, y además seríamos personas mucho más humanas y mucho más sabias. Yo creo que con eso... Oye, wow, qué bueno. Sí, profundo. Kate, nosotros siempre tenemos una dinámica, ya para ir cerrando, y un ejercicio que hemos hecho con todos los invitados que hemos traído acá. Y es que primero quiero que cierres los ojos. Okay. Sí. ¿Ya? Y quiero que nos cuentes cómo sería un día tuyo si no hubieran limitaciones de absolutamente nada. Ni económicas, ni espirituales, ni mentales, ni físicas. Tu día, un día utópico, que tú no tengas nada, limitación de nada. Okay. Quiero que nos narres cómo sería un día tuyo desde que te levantas hasta que te acuestas. Ok, me encanta esta pregunta porque es una herramienta psicológica que yo uso mucho con mis pacientes. Muy bien. Ok, entonces voy a pensar en mi día ideal, un día que hiciera mucho sentido para mí. En ese día que haría mucho sentido para mí, me despertaría, oraría, leería y escribiría. Luego haría y desayunaría con calma, con mi familia. Luego de eso iría a hacer deporte. Todas las posibilidades de deporte que yo tuviera. Después vendría, me arreglaría. Me encanta el tema de la moda, entonces eso también es un valor de vida para mí. Entonces poder vestirme de una forma que hiciera mucho sentido para mí, que fuera divertida. Y ahí poder irme a trabajar ayudándole a las personas a construir sentido de vida. En terapia, en libros, en talleres, creando experiencias, participando de otras experiencias. Eso me haría supremamente feliz. Me encantaría ir a almorzar con otras personas, con socios, con gente muy sabia de otras profesiones. Y luego me gustaría volver a mi casa, tener tiempo para mí, para mi hogar. Probablemente volvería a leer porque me gusta mucho. Tal vez haría algún tipo de meditación o simplemente
escucharía una buena música, me encantaría tocar un instrumento o algo así, pasar tiempo con los que amo, hablar, porque ya se dieron cuenta que me encanta hablar. Creo que eso sería un día ideal para mí. Sería por ahí. Oye, qué chévere. Qué chévere. Y nosotros hacemos esta dinámica de cierre junto con la primera pregunta que le hicimos como a la hora dentro del propósito de vida, porque también nosotros queremos ver qué tan conectado está tu propósito de vida con lo que vives diariamente. Ajá. ¿Sí? Entonces, digamos como que hasta el día de hoy ninguno se nos ha rajado. Sí, ninguno lo hemos. Porque siempre entramos con ese, como cuál es el propósito que tú entras, y si dentro de tu propósito no está marcado tu día a día, entonces nosotros entramos como no nos concuerda. Sí. No nos concuerda este episodio, no se sube nada. Cancelado. Corten. Sí. Pero nos parece bastante interesante porque igual sigue estando tu día lleno de mucho movimiento, pero al mismo tiempo de muchas herramientas que tú usas. Sí. Sí, que eso es algo, por lo menos si narramos mi día a día, mi día también está en movimiento desde el principio, sí, porque son las mismas herramientas que yo expreso. Y a mí me parece que eso es el vivir en esa coherencia es lo mejor que nosotros podemos hacer, tanto porque nosotros somos las personas que estamos recibiendo procesos de vida y estamos enfregando procesos de vida. Entonces lo mínimo que nosotros podemos hacer es coherentes con lo que nosotros hacemos. Sí, totalmente. Para mí la coherencia también es un pilar fundamental, porque al final, pues, ¿cómo puedes trabajar con algo que tú no vives, no? Es decir, sería una carga muy pesada tener que fingirse ser experto en algo o qué sé yo, darle un consejo a alguien que para ti no hace sentido o no sabes cómo funciona. Para mí la coherencia también es fundamental. Y fíjate que por eso a mí me parecen interesantes las redes sociales, porque yo puedo llegar a ver qué persona es el profesional que me va a atender. Yo personalmente, cada vez que voy a buscar un profesional a nivel particular, sí le echo una miradita a su mundo digital. Okay. ¿Como a la avatar que construyó? Sí. Fíjate que no sé si es vocación, es decir, por la profesión, pero yo me doy cuenta cuando una persona sí está mostrando lo que es. O cuando una persona está de pronto mostrando una máscara, ¿verdad? Como que normalmente le atino, me doy cuenta, hasta porque es muy difícil vivir una mentira, ¿vale? Lo que tú no dices con las palabras, el cuerpo lo dice a gritos, el ambiente, todo lo dice a gritos. Exactamente, no hay cómo no ser lo que uno es. Entonces para mí sí es importante que haya una coherencia entre un profesional que promulga algo y que realmente lo vive. Y el que no es que sea una persona funable, ¿verdad? Pero pues hace menos sentido para mí, elegiría tal vez otro tipo de persona. Claro, mira que yo en cambio sí con el tema de redes sociales he tenido una contradicción bastante grande. Es básicamente por lo agresivo que se volvieron las redes sociales, son demasiado agresivas. Y segundo, por lo menos en el ámbito de nosotros como entrenadores, prima mucho la estética por encima de las experiencias que la persona pueda tener y las herramientas que pueda tener para poder entrenar. Y yo he visto, yo sigo a colegas que yo veo el contenido y digo como estos pelados son muy pilos, son muy buenos, y el típico comentario de yo no voy a seguir consejos de flacos y yo como, pues, marica, ese tipo acaba de dar una masterclass de algo. Exactamente. Entonces digamos que yo sí tengo como cierto, no sé, igual trabajo mucho en mis redes sociales porque también considero que mi forma de poder aportar, poder brindar una imagen pues honesta, sin digamos como que entrar con populismos de información masiva. Y segundo, porque yo tengo un tema muy, yo creo que no sé si sea virtuoso o no, pero yo tengo un problema con la forma en la que las personas se comunican, y yo analizo mucho la forma con la que la persona se comunica, y la comunicación dentro de redes es una mierda. Entonces nosotros lo hablamos de hecho hace como 2 episodios porque tuvimos a una persona que hace ultra trail y él nos estaba dando un consejo de cómo preparar una media maratón y decíamos como, marica, si te pones a pensar, tú me acabas de decir a mí que una persona para poder preparar media maratón tiene que correr 1 año. Pero si yo me paro en redes sociales y digo a una persona como, esta es la mejor forma que tú tienes para hacer tu media maratón y prepárate 1 año, pues a mí me van a deslizar y yo no entro en el juego. Y básicamente a mí el algoritmo me va a eliminar. ¿Por qué? Porque yo no estoy vendiendo inmediatez. Y tampoco estoy vendiendo un proceso. Yo simplemente estoy vendiendo un resultado y yo voy muy en contra de eso. Entonces yo con las redes sí tengo mi... Pero mira que hay 2 cosas importantes, Chris. La primera es que depende del objetivo de la persona, ¿verdad? Sí.
Si la persona lo que busca es apariencia, pues va a buscar a alguien que le venda eso, ¿verdad? Si la persona está buscando algo más de trasfondo, se va a quedar un poquito más a entender un poco más del proceso, ¿no? Entonces, básicamente, esas personas que no están buscando una persona como tú, está bien, ¿verdad? Es Sí, decir, obviamente, puede sí. pasar. Ajá. Sí, No es, clarísimo. no es. Yo considero que así como uno debe tener un perfil profesional, los clientes de uno también tienen un perfil que se adapta al perfil Claro. que es de uno. Si no es, no hay que forzarlo, ¿verdad? Hay que dejarlo. Y otra cosa muy importante que leí hace un tiempo en un libro que no me acuerdo cuál exactamente, pero dice que tú no puedes aspirar a aquello a lo que desprecias, ¿verdad? Entonces, si uno tiene esa resistencia con las redes sociales, es muy difícil que uno pueda llegar a hacerse el espacio en las redes sociales. Claro. Y el problema con eso es que uno le está quitando la posibilidad a personas a que conozcan esta otra cara de las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente que tiene de pronto esa perspectiva que tú tienes, que es mucha también, curiosamente, no entra a las redes sociales porque creen que es una mierda ese mundo. ¿Y qué pasa? Que la gente que sí está es gente que ni siquiera se hace esa pregunta. Entonces, lo que se expande es ese otro lado. No sé si me hago entender en esa parte. Sí, total. Entonces, si bien hay una parte dentro de las redes sociales que es bastante fuerte, ¿verdad? En muchos sentidos, creo que el poder hacer el trabajo que ustedes están haciendo, por ejemplo, es supremamente valioso. Entonces hay que adherirse a esa parte más positiva y más chévere de las redes sociales para realmente uno hacerse un espaciecito ahí. Sí, igual y también dentro de lo que tú dices, sí, digamos como yo aspiro pues claramente al cambio de comportamiento en todo el mundo per se, pero sí aspiro a poder vender herramientas más honestas y ahí que tenemos acción y estemos haciendo lo que estamos haciendo. Exactamente, al final con las acciones, ¿verdad? Y con los resultados de esas acciones es que con esas acciones y esos resultados es que realmente la gente entiende, ¿vale? La gente no va a entender con palabras, lo que tú decías al inicio, ¿vale? Entonces uno le puede decir, es que yo sé, es que lo que le estoy diciendo es por ahí. La gente va a decir, no parece, entonces no le cree. Pero cuando uno empieza a construir y a mostrar resultados, entonces la gente ahí sí va a mirarte, ¿verdad? Va a decir, oiga, sí. Qué chévere. Kate, ya para terminar, pues nada, agradecerte. Qué espacio tan enriquecedor para nosotros. De hecho, fue muy enriquecedor. Fue muy bueno, sí, lo disfruté bastante. Tanto que hasta lanzamos la primera pregunta como a la hora. Así de chévere estuvo. Y al mismo tiempo también es enriquecedor porque lo que yo te decía, el objetivo de nosotros es brindar herramientas. Y yo creo que el día de hoy brindamos un montón de herramientas para que las personas puedan entender un poquitico más de que se sometan, bueno, no se sometan, de que las personas se adhieran a un mundo de salud, más buscando procesos de vida, hoy con más herramientas, porque ya sabemos que aparte de buscar la salud física, también tenemos que buscar salud emocional, salud espiritual, y al mismo tiempo, pues que nosotros estamos hablando netamente de calidad de vida y que gratificante poder, digamos, como que entregar de tu mano, con tanta experiencia y con tanto conocimiento, de qué manera las personas puedan tener, digamos, o bueno, experimentar un cachito de lo divertido y lo sabroso que es la vida, siempre y cuando se vive en movimiento. Así que, Kate, muchas gracias a ti por haber venido, por habernos regalado este espacio. Ahora sí, esa cámara es completamente tuya, puedes dar tu mensaje final, lo que quieras decir, el impacto que quieras generar, es tu momento. Ok, Llegó mi momento de gloria, mis 5 minutos. No, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. También la pasé súper bien, creo que fue muy valioso todo lo que hablamos acá para nosotros y bueno, para las vidas que pueda impactar, me parece maravilloso. Y a ustedes decirles que si están acá viendo este episodio, no es de gratis, es decir, si se aguantaron ver algo más de 3 segundos, ¿verdad? Que está en la red, es porque están buscando algo más profundo, es porque están buscando herramientas, medios que les permitan estar más comprometidos con ustedes mismos y quién sabe, tal vez buscar cambios más profundos. Entonces, no abandonen este proceso, absorban toda la sabiduría que ustedes crean que puede hacer sentido para ustedes de lo que hemos conversado acá, transmítalo también al mundo.
Y por mi parte, como el mensaje final, que creo que lo dije alrededor de toda la entrevista y pues este espacio que compartimos hoy, es que bajes un poquito las revoluciones, hagas un poco de silencio y empieces a preguntarte qué es lo que hace sentido para ti, qué es lo que quieres vivir en este ratito de vida que tú vas a tener. Algo que aunque sea muy superficial, muy simple para otras personas, para ti sea muy valioso, muy importante. Y creo que por ahí podemos encontrar una brújula de qué es lo que estamos necesitando. Hay que bajar un poco el ruido y dejar de llenarnos de tantos allá afuera y conectar un poco más con nosotros para descubrir lo que es realmente importante. Y como lo dijimos, sí nos parece muy valioso los 3 pilares fundamentales a nivel de ejercicio y movimiento, a nivel de salud mental, psicológico, emocional y a nivel espiritual. Si algo de lo que estamos diciendo les sirve, recíbanlo con mucho cariño de nosotros y bueno, seguimos. Kate, buenísimo, gracias de verdad nuevamente. Para las personas que estén interesadas en contactarte, ¿cómo te pueden encontrar en redes? Me pueden encontrar como @Caterine, K-A-T-H, Caterine, Psico, P-S-I-C-O, Borda. Caterine Borda Psico. Lo que lo dije. Igual sí, ahí dejamos tu... Eso. Ahí me pueden seguir en redes, ahí igual también encuentran mi correo, mi número del consultorio, los que les haga sentido querer hacer un proceso de terapia conmigo, si hay espacios todavía, estaré muy feliz de poder trabajar con ustedes, de poder hacer ese equipo. Y claro que también hay otros espacios en que podemos compartir en talleres, en clases. Tengo un club femenino ahí para las chicas en el que nos reunimos, hablamos de cosas un poco más profundas, también un poco más superficiales, hacemos actividades. De hecho, hace poco hicimos un desafío fit por ahí para activarnos, estar en movimiento. Entonces es otra posibilidad. Estaré muy feliz de que hagan parte de esa comunidad. Estupendo. A toda nuestra comunidad de chicas ya saben a seguir a Kate y a ser parte de esta comunidad grandiosa. A mí me pueden seguir como el Cris19. A mí me pueden seguir como @CamiloRinconPT. Y agradecerles a las personas que se quedaron hasta el final, agradecerles a este espacio. Kate, nuevamente, muchas gracias por este espacio tan valioso. Gracias a ustedes. Y bueno, nos veremos en otro episodio de Proyecto Fitness. Gracias. Chao, chao.